Hermanos, buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado esta semana que pasó? Bueno, tal vez muchos están muy tranquilos, otros muy trabajando seguramente, otros de pronto han estado tiempos de angustia un poquito. Bueno, de todas maneras, queremos decirles que este tiempo es un tiempo de buscar del Señor, estamos propiciando esos espacios. El amanecer con Dios, queremos decirle que usted puede unirse por Skype y solicitar al pastor que por favor le manden el link para conectarse a la reunión a las 7 de la mañana. También tenemos el coffee break los jueves a las 7 de la noche. Y estamos allí orando. Si tiene una petición especial, si quiere hablar algo con nosotros, por favor no dude en contactarnos. Bien, muchos saludos. Quiero hacer un saludo muy especial nuevamente a mis niños, a los jóvenes. Ya nos veremos, ya tendremos tiempo de vernos. Y como les dije, ya próximamente estaremos dándoles un tema especial para ustedes. Bueno, en la mañana de hoy ya hemos venido viendo los libros del Antiguo Testamento. Terminamos el domingo pasado en el libro de Jueces, ¿verdad? Un libro bastante fuerte, un libro bastante duro, en donde concluíamos cómo en el libro de Jueces muestra como la naturaleza del hombre y cómo el libro finalmente termina allí como en una abrebocas a lo que es una frase que se mencionara, que en ese tiempo no había rey quien gobernara en Israel y que todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Seguidamente encontramos el libro de Ruth. Y bueno, yo creo que muchos hemos tenido la oportunidad de leer y de volver a leer Ruth y volver a leer esta como una historia de familia. Curiosamente, otros que no han tenido la oportunidad de leerla, vamos a contar hoy de qué trata este libro de Ruth. Tal vez algunos ven este libro como una historia de una familia en su cotidiano vivir y lo que ocurre, sus tragedias, sus tristezas. Pero vamos a ir haciendo el estudio y vamos a mirar los significados tan interesantes que trae el libro de Ruth. Finalmente Ruth, iniciando Ruth, trata en dónde se desenvuelve. Aquí estamos viendo efectivamente una familia en donde está en Belén, una familia conformada por el esposo, la esposa y sus dos hijos. El esposo, Elimelech, la esposa, Noemí, y sus dos hijos, Malón y Kelión. Y ellos en un tiempo en donde en Belén este nombre les es como familiar, ¿verdad? A todos nos es familiar. Este lugar en donde se desarrolla la historia de esta familia, luego, después de una gran cantidad de años, vendría un acontecimiento muy especial. Y sí, efectivamente, donde nació nuestro Señor Jesús. Pero en este tiempo en donde se encuentra esta familia, ¿qué está sucediendo? El significado de Belén es la ciudad del pan. Pero en este momento, como inicia la historia de Ruth, vemos cómo no era la ciudad del pan. En este momento había una hambruna, había un sequedal y mucha gente no tenía que comer. Esta familia entonces, al ver angustiada lo que está sucediendo en su hogar, decide salir de Belén y decide dirigirse hacia Moab. Allí vemos cómo esta historia también transcurre en el tiempo de los jueces. Y nuevamente recordamos que en el tiempo de los jueces la frase que se repite continuamente en los últimos capítulos es que no había rey en Israel que gobernara y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Algo similar de pronto a lo que hoy está ocurriendo en las casas,
en los hogares, en las comunidades, en las naciones. Esto es la anarquía, donde no hay ley, donde yo hago lo que a mí me parece. Y efectivamente esta familia entonces sale en esta hambruna por una esperanza tal vez de encontrar una nueva oportunidad, de encontrar trabajo, sale hacia Moab. Bueno, pero ¿qué era Moab? ¿Por qué ellos salieron hacia Moab? Y miramos cómo Moab, cuando la historia, ustedes recuerdan la historia cuando Abraham dice que sale a la tierra que Dios le mostraría, Abraham sale con su sobrino Lot, ¿recuerdan? Y cómo ellos llegan a una tierra en donde había una llanura gigante, ellos empezaron a ser bendecidos, a ser prósperos, y dice que los ganados de los unos y los otros empezaron a crecer, los rebaños. Y dice que los pastores de Abraham y de Lot empezaron a pelearse y empezaron a haber dificultades. Y entonces Abraham le dice, mira, es mejor que nos abramos y si quieres tú escoge la tierra que quieres escoger y yo cogeré hacia el otro lado. Y vemos cómo Lot ve una tierra que le parece muy buena y sale hacia esa tierra. Y esta tierra es donde Lot se estabiliza. Recordemos que esta tierra a donde él llegó era un lugar en donde las familias, donde había llegado a una población donde lo moral estaba tremendamente afectado, donde cuando Abraham empieza a orar, porque Dios iba a destruir este lugar, empieza a orar por los justos, y casi no se encontró un justo, únicamente se dice que Lot y su familia, y ahí es donde el Señor decide entonces tener misericordia para Lot, y envía unos ángeles. Recordemos la escena de los ángeles, y es allí donde los ángeles dice que eran muy hermosos y que estos habitantes de esta población querían tener relaciones sexuales con estos ángeles, y el Señor los castigó con ceguera, y dice que aún no les importaba y eran buscando la puerta de Lot para que les diera a estos ángeles, porque decía que querían acostarse con ellos. Era tal la degradación de esta parte de esta población que recibieron su castigo. Y es cuando Lot sale con sus hijas, salieron corriendo, y la mujer de Lot, recuerdan, voltea a mirar y pues es convertida en sal, porque ya no quería dejar lo que había vivido, lo que tenía, sus posesiones. ¿Y qué sucede allí con Lot y las hijas de Lot? Tristemente estas mujeres, estas hijas de Lot, deciden emborrachar a su padre y tener relaciones sexuales con él, y de esta relación incestuosa nacen ellas quedan embarazadas, y allí es donde viene la descendencia de los moabitas. Es una población, población que era idólatra. Ellos tenían prácticas tremendas a estos dioses que adoraban, y a uno de los dioses que adoraban era a Quemos, y Quemos era un dios que ellos sentían que debían entregar sus hijos en sacrificio, los quemaban, los entregaban en sacrificio para que él los bendijera. Esta fue la población a donde va la familia de Elimelech y de Ruth y sus hijos. Y allí entonces llegan a ese lugar, y llegan y cuenta la historia que su padre enfermó, Elimelech enfermó, y él muere allí en Moab, y luego entonces sus hijos deciden casarse con las moabitas. Recordemos también las moabitas allí en Números, son unas mujeres que también tenían prácticas tremendas, y ellas fueron los que llevaron a pecar al pueblo de Israel, a ser inmorales, a tener relaciones promiscuas.
Eso realmente era lo que eran las moabitas. Y entonces, bueno, ellos, Kelión y Malión, tienen a sus esposas, las cuales se llamaban una Orfa y la otra Ruth. Estas mujeres entonces dice que pues se casaron con ellos y luego dice que después de un tiempo, estos de 10 años, dice que Kelión y Malión murieron también. ¿Y qué pasó entonces con Noemí? Noemí queda sola pues con sus nueras, pero queda allí en una ciudad extranjera y sola. Y pues vemos cómo Noemí dice que su nombre debería cambiarse porque ya no quiere llamarse más Noemí, sino Mara, amarga, dice la palabra, que ella expresó estas palabras de amarguras y que habla acerca de cómo Dios la había como castigado. Es curioso, el libro de Ruth casi no menciona, dentro del desarrollo de estos 4 capítulos, no menciona el nombre de Dios. Pero allí sí vemos como para ese reclamo que hace Noemí a Dios y le dice que Él la ha castigado así, que antes se fue llena y ahora regresa vacía. Entonces decide regresar y sus nueras la vienen acompañando, pero dice la historia que nos narra la Biblia que en la mitad del camino Noemí se para y se devuelve hacia ellas y les dice que no, que se devuelvan porque realmente ella no tiene nada que ofrecerles, no tiene más hijos, ella no puede dar más a luz unos hijos y que sería imposible que ellas los esperaran y pues en este momento entonces la que reflexiona un poco acerca de volver a Moab es Orfa y pues aquí vemos una mujer, primero una Noemí apartada de Dios, una Noemí que no tiene a Dios claridad de lo que es Dios, claridad de sus promesas, una Noemí que solo busca la provisión, solo va para allí o corre para acá, pero por provisión. Y es así como también de una manera tal vez irracional, es como nosotros decir hoy en día a una persona que puede tal vez conocer de Dios y decirle vaya y siga adorando a sus dioses, a los que adoraba y vuélvase a sus prácticas anteriores. Eso es lo que realmente le dice Noemí a Orfa. Y Orfa sí decide, bueno, yo sí me voy, porque Orfa era como muy similar a Noemí en cuanto a que solo miraba su propio bien, porque dijo, sí, verdad, ya no voy a encontrar con quién casarme, no, yo me devuelvo. Pero Ruth sí dice algo tan especial, a pesar de que ellos tenían muy claro de quién era Noemí y qué tipo de pueblo representaba, el pueblo de Israel, el pueblo del Dios que ellos no querían, pero que tal vez nunca ni por testimonio Noemí se lo había presentado. Pero curiosamente Ruth expresa unas palabras en medio de esta aseveración que hace Noemí de que se vayan a su pueblo, y es que dice, yo te acompañaré hasta donde sea, te acompañaré a tu pueblo, y habla de que tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y habla de algo tan especial como un apoyo profundo. Y allí es donde esta mujer sí dice que el Dios de Noemí será el Dios de Ruth. Es algo bien hermoso, es una mujer que su corazón está listo, que es esa tierra fértil para predicar la palabra, que seguramente va a dar el fruto. Y pues bueno, allí entonces Noemí decide devolverse entonces con ella. Otra situación que se analiza también allí, podemos analizar, es que tal vez Noemí diría, no, yo me devuelvo con estas 2 moabitas
y allá entonces en Belén otra vez van a saber que pues que ellas son moabitas y que mis hijos se casaron con ellas y donde estuvimos y van a conocer como mi historia. Tal vez esa pudo ser una reflexión que tiene Noemí alrededor de no llevar estas mujeres a Belén nuevamente. Pero bueno, allí se devuelve nuevamente entonces con Ruth y pues allí es donde sucede algo interesante. Allí es donde, ¿por qué se devuelve Noemí? También porque ella escucha que Belén, la ciudad del pan, tiene bendición, porque nuevamente ahí ya no hay hambruna, porque el Señor ha decidido bendecir este pueblo. Entonces nuevamente ella por eso decide regresar y tal vez solo en ansias de buscar, sí, de regresar a su país, pero en ansias de buscar solo provisión, mas no realmente de entrar a buscar al Dios de sus antepasados, de sus ancestros, al Dios que les había sacado en libertad. Entonces allí vemos cómo ellas regresan y pues recordemos que la costumbre, la ley de los judíos a ella no le permitía tomar las tierras de su esposo si ella no iba a ser redimida o si su nuera no iba a ser redimida. ¿Y qué redimida? En la costumbre de los judíos, la redención era que venía de cuando moría el esposo de una familia, los hermanos o un familiar muy cercano, el más cercano, podía casarse con la viuda y esa redención podía tomar las tierras y podía dar la herencia y cuidar de su nueva esposa que era la antes viuda y tener pues todo a gozar del estatus social nuevamente. Para estas mujeres era duro devolverse, duro porque realmente la costumbre judía era bastante difícil hacia la mujer y solo a través de un hombre podía encontrar la redención. Y pues aquí es donde ellas como llegan en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la primavera, vemos que la gente está feliz, ahí está la siega, la gente empieza a recoger la siega de la cosecha, de la cebada. Y entonces es allí donde hay unos campos de un agricultor llamado Booz. Y entonces este agricultor pareciera ser que dice la Biblia que es un hombre bueno, un hombre dadivoso con los pobres y era la costumbre judía también de bendición donde los hombres, los dueños de un terreno en la siega deberían dejar un poco no deberían recoger todos los manojos que se recogían, sino dejar unos pocos para que los pobres, para que la gente desamparada, para que las viudas pudieran recoger y poder sobrevivir de esta cosecha también. Entonces es allí donde Noemí se da cuenta de que Booz, que luego ve a Noemí, se siente agradado, atraído hacia Ruth, ve a Ruth y seguramente era una mujer joven, una mujer bonita y se siente atraído hacia ella. Y Noemí cae en cuenta que Booz es su familiar, es uno de sus familiares cercanos y que él podía redimir a Ruth y ellas podían tener la bendición en este tiempo allí. Entonces, ¿qué deciden? Como planear este encuentro y esta redención y lo planean y efectivamente ahí dice la historia que llegaron entonces allí a la era y que Booz se acostó en el lugar y Noemí también se acuesta a sus pies y bueno, y él descubre a Noemí y allí queda entonces con la promesa de que sí efectivamente él la iba a redimir, pero sucede que también Booz cae en cuenta que hay un familiar cercano y le pide a él que redima, pero este familiar dice no, como cae en cuenta que tiene que casarse nuevamente con Ruth, entonces él dice que él no va a redimir y ahí sí Booz puede totalmente tomar la redención para esta mujer Ruth y indirectamente también para Noemí. Pero entonces aquí a partir de esta historia alguien puede decir, bueno, ¿y esta historia
más que es de una familia, que bueno, les fue mal, que no eran como muy creyentes, que solo buscaban la provisión. No se observa que nunca hubieran, como se observa en otros pasajes de personajes bíblicos, que clamaron a Dios, que pidieron perdón, que le dijeron al Señor, bendícenos. No, no se observa nada de esto. Pero aquí había un propósito particular, porque aquí este hombre Booz y esta mujer Ruth y esta mujer Noemí eran los que allí donde se iba a empezar la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, porque Ruth, luego de casarse con Booz, queda embarazada y tiene un hijo varón, y allí vemos como este hijo varón que se llamó Obed es el bisabuelo del rey David, y de la línea de David viene ¿quién? Jesús. Y vemos cómo Obed es el padre de Isaí. ¿Recuerdan Isaí? Isaí es el padre de David. ¿Recuerdan cuando el profeta va a decir, tienes hijos, tienes más hijos? Y era Isaí el que estaba presentando a sus hijos. Cuando cae en cuenta que tiene a un joven en el campo, pero que no era el de mostrar, y ese era el David, el que iba a ser rey. Allí es como inicia la genealogía de Jesús, para que usted la recuerde. Entonces viene la bisabuela, entonces la bisabuela de David es ¿quién? Es Noemí. Y allí es donde los padres entonces del bisabuelo de quien sería, el abuelo de David es Obed. Sus padres, Booz y Ruth. ¿A través de qué? De una redención, de la redención. ¿Y esto qué simboliza? Simboliza la oportunidad que Dios nos brinda en medio de personas normales, corrientes, personas que incluso de cierta manera apartadas de Dios, pero que la oportunidad de abrir el corazón a Dios, Dios puede revelarse de una manera particular. Y aquí es donde se ve no solo la bendición a dos mujeres, a estas mujeres, sino la redención para la humanidad, porque de aquí, hermanos, viene lo que es la línea de lo que es el rey David, y de allí viene el nacimiento de Jesús, de esta línea. Entonces es un libro muy interesante, un libro que nos habla acerca de, tal vez hoy en estos tiempos somos como esa familia. Hay familias de los que estamos allí escuchando, leyendo esta historia. Hemos conocido a Dios, pero al Dios que provee lejanamente, pero no al Dios que en verdad puede ayudarnos a salir adelante. Tomamos decisiones y salimos a donde ni siquiera Dios nos ha mostrado, apartados, alejados de Dios. Somos el pueblo de Dios, pero ¿en qué nivel nos encontramos? Pero miren cómo el Señor se vale aún de familias así para poner su gracia, para poner su misericordia sobre nosotros. Como una mujer, Ruth, moabita, decide mirar a Dios y creer en el Dios que nunca le habían predicado, y a través de ello viene la misericordia y la bondad de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, damos gracias a Dios por este libro tan especial que ha quedado allí, después de los jueces. Y pues vamos a orar. Nuevamente, hermano, quiero decirle, tienes que seguirte tomando de la mano de Dios. Este tiempo de cuarentena, de encerramiento, no es fácil, pero piensa en algo. Hoy tenemos la oportunidad de ver a Dios, de conocerlo. ¿Tú te imaginas que nos encontráramos en una guerra, acuartelados, pero por una guerra mundial? Hoy la circunstancia es diferente. Hoy tenemos la oportunidad de compartir de la palabra. Hoy tenemos la oportunidad de volver la mirada a Dios, de volvernos de nuestros malos caminos, de confiar en Él. Hoy que tú que me escuchas, hoy que tal vez no conoces de Dios, yo te digo, prueba a Dios, prueba a conocerle. Dile eso. Soy una extranjera, un extranjero.
en ti, no te conozco, pero quiero que te reveles a mi vida. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu bendición. Hoy anhelamos, Señor, nuevamente que tu misericordia, tu bendición, Señor, nos inunde, nos llene de tu presencia. Ayúdanos en cada hogar, ayuda a los hogares colombianos, ayúdanos a todos los hogares en el mundo donde este proceso de estar tal vez más, Señor, en casa unos con otros ha generado procesos de tal vez de discordia, tal vez de que Satanás ha querido aprovechar y quitar la paz en los hogares y destruir. Pero hoy proclamamos que tú eres el Dios de paz, que tú eres el Dios de bendición y que tú nos vas a levantar, que tú estás levantando un remanente, Señor, y que tú usarás este remanente para construir un nuevo país y ojalá un nuevo mundo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos. Gracias por escucharnos. Ahora viene el tiempo de la alabanza. Participemos de la alabanza. Participemos como si estuviéramos todos. Estamos unidos espiritualmente, aunque no físicamente. Gracias, Señor. Amén. Buenos días, iglesia. Los invitamos a adorar a Dios el día de hoy. Abran por favor sus Biblias en el Salmo 19. Bueno, el Salmo 19 dice así: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Padre Santo, Señor, gracias porque tu palabra es verdad, Señor, porque por tu palabra fueron creadas, Señor, todas las cosas que vemos, porque la tierra fue creada con tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra, porque podemos escudriñar tu palabra, Señor, y porque podemos adorarte, Señor. Porque eres grande, porque eres bueno, Señor. Porque eres fuerte, Dios. Gracias, Señor. Vino tu agua, hiciste los ojos del cielo.
cada cosa en la que tú estás presente, porque podemos vivir, porque podemos tener salud, porque a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, estamos contigo, Dios. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, gracias por tu sacrificio, gracias Jesús, porque tú moriste en la cruz por nuestros pecados y porque somos perdonados por tu gracia. Gracias Jesús por escucharnos, Señor. Gracias Padre Santo porque tú eres bueno y nos unimos al himno que canta a ti de ángeles, a toda la creación que canta a ti porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú eres el único Dios.
tu palabra, abrirla, escudriñarla, Señor, conocer tus promesas y cantarte libremente, alzar nuestras manos a ti, Padre Santo, Señor, entregarlo todo como tú dices, Señor, que tú buscas adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Padre Santo, por mostrar en tu presencia tu palabra que va a ser dada por el Pastor Gregorio, Señor. Yo te pido que tú lo llenes a él, Señor, de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, que él nos dé la palabra de cada día para poder comprender, Señor, tu palabra, tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, lo bendecimos, amén. Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos, niños, niñas, que hoy nos estamos reuniendo alrededor de un día muy especial, como es el Día del Señor. Vamos a continuar con lo que hemos venido trazando durante estos días acerca de la pregunta, ¿el tiempo está cerca? Vimos el capítulo 1 de Apocalipsis, ya lo desarrollamos totalmente. Allí pudimos ver algunos atributos, características del nombre de Jesucristo como Él se presentó. Hoy iniciamos el mensaje que el Señor ha enviado a través de su Espíritu Santo por medio del apóstol Juan a las 7 iglesias. Este mensaje lo encontramos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Hoy vamos a centrarnos en el capítulo 2, versículos 1 al 7, que dicen así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La estructura del mensaje que el Señor está enviando a esta iglesia nos permite ver una estructura similar, es una estructura que es común para las 7 iglesias. Vamos a encontrar esta estructura en común cuando vayamos a abordar cada una de las iglesias. La primera es, en todas se hace referencia a lo siguiente, escribe, escribe. En segundo lugar, al ángel de la iglesia, esto es, al pastor de la iglesia, a su líder. Tercero, el nombre de Jesucristo. Cada una de estas iglesias hace referencia al nombre de Jesucristo, especialmente los nombres que estuvimos viendo allí en Apocalipsis 1. Y ese nombre siempre, vamos a notar, hace referencia a la situación particular que está viviendo cada iglesia. Entonces, su nombre hace referencia a la situación particular y luego resalta por qué es relevante el nombre de Jesús allí. Luego, él dice a todas sus iglesias, yo conozco tus obras. Termina diciendo, al que venciere, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dentro de esto que es común, vamos a encontrar lo siguiente. En todas las cartas dirigidas a las 7 iglesias, vamos a encontrar que el Señor hace referencia a una palabra de exaltación. Pero hay una excepción, la iglesia de Laodicea. Esta iglesia es reconocida por su apostasía y allí no hay absolutamente nada que exaltarle. Pero también en todas hay una palabra de condenación. Y esa palabra de condenación se da, en 5 de ellas, porque son de las 7, en 2 no. ¿En cuáles? La iglesia de Esmirna, ella no recibe ninguna palabra de condenación, se caracteriza, como lo vamos a ver más adelante, por ser una iglesia mártir, pero también a la iglesia de Filadelfia, una iglesia con un carácter misionero. Mensajes en común, exaltación a todas, exceptuando la Odisea,
condenación a todas, exceptuando a la de Esmirna y a la de Filadelfia. Eso lo vamos a encontrar en el desarrollo de estos mensajes. Ahora, es interesante cómo comienza el Señor a hablar en el capítulo 2 directamente a la iglesia en Éfeso. Y es interesante porque esta es la única iglesia a la cual ya le habían enviado una carta. ¿Recuerdan la carta de los Efesios? Esa fue inspirada por el Espíritu Santo en Pablo, dirigida directamente a esta iglesia en Éfeso. Y allí podemos nosotros encontrar algunas características. Allí la palabra comienza a hablar directamente a Éfeso. Recordemos, las 7 iglesias se encuentran ubicadas en lo que se conoce como Asia Menor. Ese era el Asia, ese sitio donde estaban ubicadas las 7 iglesias, era como decir el centro que dividía, o más bien, al que convergían tanto el oriente asiático como el occidente allí en Europa, en el mundo conocido en ese entonces del Imperio Romano. Y allí, en esa zona, que es lo que hoy se conoce como Turquía, quedaba la capital del Imperio Romano. En Éfeso vamos a encontrar que, además de ser la capital asiática de Roma, allí esta ciudad tenía 2 teatros. ¿Saben esos teatros? Un teatro que daba cabida a 20.000 personas y otro a 100.000 personas. Imaginemos eso por un instante. Una ciudad en esos tiempos, estamos hablando que esta carta fue dirigida aproximadamente en el año 95 después de Cristo a la iglesia de Éfeso, y es a una ciudad que es un centro comercial especial que cuenta con 2 teatros que aglutinaban a las personas para los diferentes eventos que allí se expresaban. Seguramente usted ha escuchado hablar de una de las 7 maravillas del mundo, la estatua de Diana, Diana de Éfeso. Bueno, esa era principalmente el principal ídolo que ellos tenían. La adoración fundamental en Éfeso era a Diana, por eso se decía a Diana de los Efesios. Y esa estatua, esa imagen es de una diosa que aparece como con una multitud de pechos, de senos, porque se le consideraba la diosa la de fertilidad. Allí habían construido el templo de Diana, que era donde se llevaban a cabo todos, incluso las bacanales que le rendían tributo a ella como diosa. Fue considerada el centro comercial más grande de Asia. Y quisiera que miráramos un poco también de sus antecedentes en Hechos, capítulo 19. Le invito a que abra su Biblia en Hechos, capítulo 19, y juntos recorramos algunos de los versos relacionados con esta zona de Éfeso, pero especialmente ya en cuanto a la iglesia en Éfeso. Hechos, capítulo 19, comienza diciendo así: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y miren cómo comenzó esta iglesia. Eran por todos unos 12 hombres. Y luego nos narra cómo Pablo entraba a la sinagoga, compartía la palabra, pero algunos endurecieron sus corazones e incluso maldecían el camino del cristianismo que se estaba predicando allí. Por eso dice el versículo 9 que Pablo separó a sus discípulos y estuvo discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. Esto nos muestra que Pablo, una vez llegó allí, corrigió cosas que era necesario corregir en cuanto a lo que era la Trinidad. Y
luego comenzó a predicar en las sinagogas. Se vinieron conflictos, se vinieron momentos difíciles para ellos, tanto para Pablo como para los discípulos, pero luego él allí se quedó durante un lapso de 2 años en Éfeso. 2 años predicando allí. Así de que estamos hablando que es una carta dirigida a una iglesia que recibió directamente una formación doctrinal que en este caso vemos es de Pablo, pero allí también estuvieron Apolos, estuvo el apóstol Juan, estuvo Timoteo predicando la palabra, y de hecho el apóstol Juan fue uno de sus pastores. Juan, aquel que es llamado por el Señor en la isla de Patmos a recibir esta revelación y a ser dirigido a escribir esta carta, había pastoreado esta iglesia. Bien, más adelante dice, va comentando, por ejemplo, lo que ocurrió con estos hombres que decían, y eran judíos, que practicaban algunos exorcismos ambulatorios. Dice la Escritura que dice que quisieron echar un espíritu malo de un hombre y dijeron así: había 7 hijos de un tal Seba, estoy leyendo el versículo 14 del capítulo 19 de Hechos, jefe de los sacerdotes que hacían esto. O sea, eran exorcistas ambulantes que trataban de expulsar demonios, y dijeron, y ellos al expulsar los demonios dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Le dijeron a ese hombre que tenía estos espíritus. Y allí este endemoniado responde: el que tenía espíritu malo, dice el versículo 15, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el versículo 7, después de haber narrado que este hombre endemoniado los sacó, incluso tuvieron que salir desnudos, avergonzados, por ir a hacer algo para lo cual no tenían la autoridad de Dios, porque no eran discípulos del Señor, no habían seguido el cristianismo, estaban hablando en el nombre del Jesús que predicaba Pablo. Dice el versículo 17, y esto fue notorio, toda la vergüenza que ellos vivieron, a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de Jesús. Miren lo importante lo que estaba ocurriendo allí en Éfeso. Había doctrina, se estaba predicando la palabra, se estaban estableciendo discípulos, había el temor del Señor, y la gente veía que también habían señales y milagros en Éfeso. Y muchos de los que habían creído, dice el versículo 18, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Incluso varios quemaron, dice la Escritura, libros que tenían de hechicería y de brujería. Y dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Este es el contexto de la iglesia que está recibiendo esta carta. En ese contexto vamos a poder ver mucho mejor el impacto que ellos tenían allí. Vamos a continuar acá entonces. Bien, como lo vimos, esto es Éfeso quedaba en un puerto, que era una zona comercial, y allí confluían personas judías, griegas. Imaginemos un centro en donde convergen Asia Oriental con Asia Occidental. Allí se encuentran. Era una ciudad muy rica, era una ciudad en donde se dice que sus construcciones, las calles y demás eran en mármol blanco, por ejemplo. Y comienza entonces a hablar allí a esa Éfeso. Éfeso tuvo tal impacto, ojo a esto, tuvo tal impacto que a la entrada de Éfeso, a la entrada de la ciudad, se levantaban 4 columnas, y cada columna estaba dirigida a uno de los cuatro evangelistas. Una columna estaba erigida en honor a Mateo, la otra a Marcos, la otra a Lucas y la otra a Juan. Se sabe que allí el emperador romano acostumbraba a pasar sus vacaciones. Esto nos da el entorno social, político, cultural, religioso, más o menos, en que podemos encontrar a quién se le escribió esta carta. Ahora, el capítulo 2:1 comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. Ya vimos quién es el ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia. Ya vimos acerca de Éfeso, su ciudad y la condición también de la iglesia. Y recordamos ahora cuando dice el que tiene las 7 estrellas, ¿a qué hace referencia? Habíamos visto
en la semana pasada en Apocalipsis 1:19 que dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, sus líderes, sus pastores. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Así se presenta Jesús. El que tiene, dice acá, las 7 estrellas. Y el que tiene los 7 candelabros. ¿Por qué le estará diciendo eso a la iglesia de Éfeso? ¿Por qué se presenta a él de esa manera? Bueno, vamos a ir mirando en el desarrollo de eso, pero definitivamente allí él está mostrando lo que veíamos en nuestra sesión pasada, que él, con las estrellas que tiene en la mano, se está mostrando, yo soy el que estoy sosteniendo a la iglesia. En ese entonces, durante todos los tiempos y hasta el día de hoy, el Señor es el que sostiene a su iglesia. Ahora, dice, y el que tiene los 7 candeleros, y él anda entre los 7 candeleros. Él anda, como lo veíamos, los candeleros dan luz y él anda velando porque cada una de esas iglesias, y recordemos que estábamos hablando que no es que hubiese 7 iglesias, sino que estas son representativas, siempre nos habla de un nombre completo, ¿sí? Entonces aquí son iglesias que representan a todas las iglesias en todas las regiones, en todos los tiempos, y dice que él está en medio de ellas viendo cómo alumbran. Y allí, mi hermano, mi hermana, estábamos viendo y hoy se nos reafirma el Señor y le está diciendo a esta iglesia, yo he estado mirando tu candelero. Estoy viendo qué tanto estás alumbrando. Estoy viendo si es necesario limpiar, si es necesario incluso apagar para volver a encender. Yo como sumo sacerdote estoy velando porque tú des luz, como el Señor nos ha dicho a nosotros, que nosotros hemos sido llamados a dar luz como iglesia de Cristo que ahora somos. En los versículos 2 y 3, para trazarlo, dice así, estoy enterado de todo lo que haces. Esto me estoy apoyando en la traducción al lenguaje actual, la Biblia de traducción al lenguaje actual, para que nos quede un poquito más fácil discernir lo que el Señor está hablando allí. Dice, estoy enterado de todo lo que haces y sé que, y mire lo interesante, aquí empieza la exaltación del Señor. Aquí empieza a hablar las virtudes de esta iglesia y vamos a encontrar en estos versos 2 y 3 y una parte del verso, creo que es el 7, dice la exaltación que le da el Señor allí a esta iglesia. 7 exaltaciones. La primera dice, por obedecerme has tenido muchas dificultades. La segunda, también sé que has soportado con mucha paciencia. La tercera, y que rechazas a los malvados. La cuarta, has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo, y has demostrado que son unos mentirosos. La quinta, has sido paciente. La sexta, y por obedecerme has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Y la séptima, lo que me gusta de ti es que lo mismo que yo, odias lo que hacen los nicolaitas. Bien, ¿qué nos indica esto? Si usted lee esos versículos 2 y 3, al encontrar estos 7 aspectos, vamos a ver, primero, él dice, por obedecerme has tenido muchas dificultades. Era una iglesia celosa de la palabra, ¿sí? Ellos procuraban cumplir la palabra con rigurosidad y atender el consejo de Dios a través de ella. Pero en medio de ese ambiente en que se encontraba, un ambiente de persecución, un ambiente de tentación, un ambiente incluso de herejía, allí esta iglesia, por obedecer, soportaba con sufrimiento las dificultades que tiene que enfrentar aquel que toma la decisión de decir, no me sumerjo, como dice Romanos en el capítulo 12, ¿sí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ellos no se estaban conformando, no estaban dejándose mezclar, no estaban dejando que sus vidas se adaptaran a las condiciones de la presión de esta sociedad, sino que se mantenían incólumes en la palabra de Dios. Luego dice, también sé que has soportado con mucha paciencia. Esto nos muestra la perseverancia. Y yo creo que esto nos habla hoy, apreciados hermanos, nos habla hoy acerca de cómo estamos nosotros. ¿Será que las presiones de estos tiempos nos llevan a negociar los principios bíblicos?
¿Será que estamos en verdad soportando con paciencia? Y dice, y que rechazas a los malvados, que aquellos que están haciendo el mal son rechazados, son retirados de allí. No que se le rechace porque no se acepte al pecador, porque el pecador arrepentido siempre es bienvenido. Pero aquí nos muestra que hay una disposición a que dentro de la iglesia no nos podemos llamar cristianos y a la vez estar haciendo cosas indebidas. Y creo que hoy en día el Señor también nos habla, mostrándonos que como cristianos podríamos estar en algún estamento, sea el académico, sea el gubernamental, sea el privado, cualquiera de ellos podríamos estar siendo como cristianos, llevando una vida que no es la correcta. Luego dice, en el cuarto lugar, has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo, ya has demostrado que son unos mentirosos. Sí, allá en la carta a los Efesios es donde el Señor habla de los diferentes ministerios. He llamado y he constituido a unos como pastores, maestros, apóstoles, ¿sí? Y allí nos narra acerca de esos ministerios y ellos tenían claro qué era un apóstol. Y una prueba era, ¿usted presenció la resurrección de Cristo? No aceptamos. ¿Y cómo es de vigente también esta palabra el día de hoy? ¿Cómo es de vigente? En donde muchas personas tratan de llegar a manifestar determinados ministerios y quieren incidir en la iglesia y entrar con herejías. Y qué importante una iglesia que puede discernir y puede confrontar y con autoridad decir, de aquí se va porque usted es un mentiroso, usted es una persona que dice ser un cristiano con X ministerio, pero que realmente es un vividor tal vez del ministerio. Luego dice, has sido paciente. Una virtud especial que debe tener todo cristiano y esta iglesia como tal, el Señor le resalta y le exalta por eso. Has sido paciente. Has sabido tener paciencia, has sabido esperar, tienes clara la esperanza de un mañana diferente. Y en el sexto lugar dice, y por obedecerme has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Por obedecerme has sufrido mucho, pero aún así no te cansas de obedecerme. Esto me recuerda a una historia del Dr. Moody que luego de haber estado llevando a cabo unas campañas ministeriales, llegó a su casa y llegó supremamente agotado. Su familia le insistió, no vayas más, su esposa, sus hijos, no sigas, estás tan agotado. Y él dijo lo siguiente, me canso en el trabajo, pero no del trabajo. Mira esto tan importante, me canso en el trabajo. Y eso nos ocurre a muchos, nos agotamos del trabajo diario, aún en el ministerio es agotador el proceso de estar atendiendo personas, preparando un mensaje, preparando enseñanzas, formando liderazgo, eso agota. Y allí el Dr. Moody dice, me canso en el trabajo, pero no me canso del trabajo. Y luego dice, aquí podemos concluir que uno puede cansarse en la obra de Cristo, uno puede cansarse. Pero es algo trágico si usted se llega a cansar de la obra de Cristo. Y termina diciendo, lo que me gusta de ti es que lo mismo que yo, odias lo que hacen los nicolaitas. Esa parte de la palabra es muy importante porque, en cuanto a lo que tiene que ver con los nicolaitas, pues hay básicamente 3 posiciones, pero quisiera mencionar el significado de nicolaita. Nico es igual a gobernar. Conquistar, equivale, significa eso, gobernar, conquistar. Y laos, gente, es como gobernar, como conquistar gente. Y alrededor de esto, pues hay 3 argumentos que se esgrimen frente a qué es lo que quiere decir con los nicolaitas. Uno de ellos es que era una nueva orden sacerdotal que se estaba levantando como con autonomía para tener un dominio sobre las personas y tener allí un gobierno sobre la gente. Otro, lo que se dice es, no es posible ni en la iglesia primitiva ni allí en ese tiempo identificar a qué hace referencia lo de los nicolaitas. Y una tercera hace referencia a que había un Nicolás de Antioquía que era reconocido como un apóstata de la verdad. O sea, una persona que había estado en la verdad pero que la abandonó y comenzó a dar un mensaje totalmente distorsionado de la palabra. Y allí se desarrollaba como un culto gnóstico en donde
Se dice, tú eres autónomo, tú puedes practicar el pecado para probar y comprobar cuál es el efecto de él, que tranquilo que eso nada va a pasar en tu vida espiritual. Eso queda es en la parte de la carne. Así es de que, sí, para comprender lo que es un pecado, puedes vivir lo que eso no afecta a tu espíritu. Era una práctica de la sensualidad. Pareciera ser, porque más adelante vamos a encontrar otra iglesia, es la de Esmirna, que sí aceptaba y toleraba este tipo de actuaciones. Por lo tanto, era algo que, siendo en Éfeso, donde la diosa era Diana, de la fertilidad, y por causa de eso se llevaban bacanales y orgías sexuales en memoria y en conmemoración y en sacrificio a ella, que se trataba de algo así como esto. Ahora, habíamos hablado de que para las iglesias siempre hay un mensaje también de exaltación, exceptuando, ya vimos una. Pero en el caso de Éfeso, podemos seguir hablando de que así como le ha exaltado, se ve lo que tiene que ver con un mundo invisible y un mundo visible. O sea, has contrarrestado la prostitución obscena, has ido en contra de la idolatría a pesar de que la avalancha allí peleaban y luchaban, y en Hechos 19 usted encontrará cuáles fueron las consecuencias de la predicación del apóstol Pablo allí en relación con el ídolo que tenían principal, que era Diana, y el otro ídolo que era el emperador, que era un cuerpo visible, mientras había a cuerpos invisibles, como el caso de Diana, una diosa romana, también la había para un cuerpo visible, que era la adoración al emperador romano. Pero esta iglesia había sido entrenada en la palabra, entrenada en doctrina y entrenada en discipulado. Dentro de lo que tiene que ver con aquello que el Señor dice, pero tengo contra ti, es lo que hablaríamos como de lo que es su condenación. ¿Qué es lo que el Señor condena de esta iglesia en Éfeso y le envía este mensaje a través del apóstol Juan? El versículo 4 dice lo siguiente: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. O sea, has dejado tu primer amor, dice la traducción Reina Valera. Tu mejor amor. Por eso, acuérdate de cómo eras antes. Pero la condenación específica, ¿sí? Lo que le está diciendo, le está exhortando el Señor, lo que le está indicando que no está bien es que ha dejado su primer amor. ¿Sí? Todos los actos religiosos que celebraba esta iglesia estaban bien, pero habían dejado el primer amor. Hacían todo, cumplían todo lo mejor, pero ese primer amor, lo que era el amor al Señor, se había disipado. Y amaban la obra del Señor, pero ya no estaban amando al Señor de la obra. Y especialmente para aquellos, mis hermanos, que servimos en el ministerio, quizá esta palabra tenga que impactarnos. En donde procuramos que las cosas salgan muy bien, en donde luchamos porque las diferentes tareas ministeriales salgan bien, que todo se ejercite de una manera apropiada. Pero puede ser que es tanto lo que nos agobia la tarea ministerial que nos hemos apartado del primer amor, del mejor amor, de ese momento principal en que nosotros tomamos un enamoramiento hacia el Señor. ¿Acaso esto no debería estar enojando al Señor? Era una iglesia con tradición, pero había perdido el primer amor. Ahora, quiero tratar con ustedes algunas que podríamos considerar evidencias de tu primer amor. Esas evidencias de perder tu primer amor. Cabe la posibilidad que en una de ellas o algunas de ellas nosotros nos identifiquemos. Hay una evidencia de haber perdido el primer amor cuando la vida de oración se enfría. Hay una evidencia de haber perdido el primer amor cuando perdemos el anhelo por la palabra. ¿Cómo está su tiempo de oración con el Señor? ¿Cómo está el anhelo por escudriñar, por estudiar, por meditar, por vivir, por practicar la palabra de Dios? ¿Se siente feliz en la iglesia donde se encuentra? ¿O hay amargura, llega con carga, no quiere saber de la iglesia? ¿Ya no quisiera congregarse? ¿Usted perdió la motivación para compartir de Jesús con otros? ¿O no la ha desarrollado? En los momentos cotidianos, ¿en quién se quedan sus pensamientos?
en todo lo que está aconteciendo alrededor, lo que afirman determinadas personas, incluso con autoridad, jefes, maestros universitarios de maestrías, personas que las vemos como con tantos títulos, o se quedan con Dios. Hay una evidencia de perder tu primer amor cuando ya no hay alegría en el ejercicio del ministerio, esa pasión que acompañaba el momento en que estamos ejerciendo el ministerio. Hay evidencia de perder tu primer amor cuando se cae fácilmente en algo en lo que no es satisfactorio para Dios. Cuando no se puede perdonar a los que te lastiman fácilmente. Cuando el mandato de Dios ya se considera como algo molesto. Qué jartera, qué fanatismo. Yo la verdad, no estoy de acuerdo con eso. Hay evidencia de perder tu primer amor cuando las personas son más conscientes de los ojos del mundo que de Dios. ¿Pero qué puede causar esto? ¿Qué es lo que puede llevar a que nosotros lleguemos a ese punto? Hay varios factores. Dentro de ellos podemos encontrar, por ejemplo, una secuela de una atmósfera que condena y juzga a los hermanos. Eso, en donde hay solo condenación, en donde se juzga todo. La suspensión de un suministro espiritual es algo así como cuando en este tiempo del coronavirus se tomó la decisión en Italia de desconectar a personas de la tercera edad y dejar y procurar mantener una juventud. Así como se desconectaron a estas personas, así como ya se pierde la esperanza de que la vida física permanezca en una persona, así mismo ocurre cuando se desconecta a la persona del fluir espiritual, de una devoción, de una relación con Dios. Cuando por alguna razón usted se ha decepcionado con Dios, seguramente ha estado orando, seguramente ha estado clamando por algo y usted toma la determinación de decir, no es el que yo quiero seguir. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando por causa del ajetreo diario, del trabajo, cuando por causa de los mismos negocios, hemos conocido personas por quienes hemos estado orando porque quieren montar una empresa, quieren montar un negocio y terminan con el resultado favorable para ellos, pero luego ya esos tiempos que tenían de oración, esos tiempos que tenían de búsqueda de Dios, esos tiempos incluso de congregarse, quedan a un lado, porque lo más importante son los negocios y allí se están enfrascando y hay una justificación. El negocio se está moviendo muy bien, tenga cuidado, porque esto le puede llevar a perder su primer amor por el Señor. Los negocios, el ajetreo, los conflictos, las dificultades, las decepciones que nos dan otras personas, las decepciones que líderes cristianos nos causan o que causamos aquellos que estamos al frente de una iglesia. Pero la Escritura dice que no pongamos la mirada en el hombre, sino que sean puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los hombres fallamos, somos falibles, somos seres humanos, pecadores todos, que necesitamos todos reconciliarnos permanentemente con el Señor. Cuando la obra en la iglesia llega a ser una carga pesada, hay algo que está andando mal en su relación con Cristo. Cuando percibe eso así, hay algo que está andando mal en su relación con Cristo. Pero cuando usted arregla eso, es algo muy hermoso. Cuando usted arregla eso, todas las cosas comienzan estructuralmente a arreglarse. ¿Cómo puedes restaurar tu primer amor? Mire lo que nos dice el versículo 2:5. El versículo 5 del capítulo 2 dice así: por eso, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios, deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Vuelve a tu primer amor. Esto nos habla tal vez de 4 aspectos que podríamos encontrar en este versículo. Primero, acuérdate de ese momento en que tú tomaste una decisión por el Señor y comenzaste a caminar con Él. Ese fervor que había en tu corazón, ese anhelo ferviente de estar meditando en su palabra, de adorarle, de estar conociendo nuevos hechos de la palabra y de conocer más al Señor, de tener esa cercanía con Él, de interpretar los hechos de tu vida a la luz de la palabra. Dice, y vuelve a obedecer a Dios. No solo acordarnos de eso, sino vuelve. Como dice en Jeremías,
que vuélvete del camino por donde estás andando. Fíjate, mojones altos, dice allí la palabra en Jeremías. O sea, fíjate indicadores altos, retos altos. Examina la senda por donde estás andando y vuelve al Señor. Eso es lo que implica un arrepentimiento. Cuando mi corazón se arrepiente delante de Dios, yo reconozco que estoy mal y hago un giro completo para volver al Señor. Eso es el arrepentimiento. Y aquí el Señor dice eso. Por eso, acuérdate de cómo eras antes. Y quizá hoy el Señor nos está hablando, quizá hoy le está hablando a usted, amigo, hermano, hermana, amiga, acerca de eso. Acuérdate. Y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo. Apártate de todo aquello que empezaste a conquistar en tu corazón y en donde estás llevando una vida que ni eres cristiano en verdad, ni eres no cristiano. Como dice el Señor, tibio. Y compórtate como al principio. Adquiere esos nuevos hábitos que te distinguieron en esa relación que evidenciaban, dice el Señor, que yo para ti era lo máximo, tu primer amor. El primer amor no hace referencia exactamente y solamente a ese momento en que estuvimos allí con el Señor. El primer amor es el lugar que ocupa el Señor en mi corazón. ¿Qué lugar? Porque cuando yo me dedico a otras cosas y ya he perdido esa vida devocional, he perdido la pasión por el ministerio, he perdido la pasión por compartir la palabra, he perdido la pasión por asociar los eventos de mi vida a la palabra de Dios y entender las verdades, el propósito y su voluntad para hoy en mi vida. Cuando eso se da es porque ya el Señor no es mi primer amor. Es como esa pareja que cuando se casan, el hombre llega a casa, de pronto su esposa ha llegado antes y ella le abre la puerta y ambos se estrechan en un abrazo profundo, anhelan encontrarse, él sale rápidamente de su trabajo, ella también, porque anhela encontrarse con su esposo, él con su esposa, y llegan juntos con ese fervor y va pasando ese tiempo como de luna de miel, sí, y ella es lo más importante para él y él lo más importante para ella, pero pasado el tiempo, las dificultades, las crisis, el distanciamiento por el trabajo, por los compromisos, por los problemas, les va enfriando en su relación y cuando llega ese esposo, tal vez la esposa de lejos, ¿eres tú? Ah, bueno, allá hay comida. O llega él y ni siquiera la saluda, ni la busca para saber cómo está, ni hay una llamada a ella, no hay una manifestación de amor. Allí se ha perdido el primer amor. Esa mujer deja de ser para él lo más importante en su corazón, ese hombre deja de ser para ella lo más importante en su corazón. Así pasa con el Señor. Has dejado lo mejor. Yo era lo primero para ti, pero ahora siento que estoy ocupando un lugar en donde no soy lo más importante para ti. Una persona que vuelve hacia el Señor es aquella que vuelve su mirada hacia Él, confiesa su pecado y allí es una persona que realmente manifiesta arrepentimiento. Tenga presente eso. El arrepentimiento es volver nuestro corazón al Señor. Y eso debe ser fruto. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Por lo tanto, si hoy el Señor le está hablando a su vida, si hoy, como creo, nos está hablando a nuestras vidas y estamos reconociendo que el Señor ha dejado de ser lo más importante, o quizá usted, amigo, amiga que me está escuchando hoy y está viendo esta predicación, quizá usted hoy está comprendiendo que para usted todo ha sido más importante y ha dejado a Dios allí a un lado y está entendiendo que Él debe ocupar el primer lugar en su corazón. Si es así, este es el día en donde debemos tener una acción de arrepentimiento y decirle al Señor, perdóname, Señor, no había sido hasta hoy lo más importante. O si usted lo tuvo él como lo más importante, tendrá que decirle, Señor, perdóname, un día eras lo más apreciado para mí, te anhelaba, pero te he hecho a un lado, me arrepiento y quiero volver a ti, quiero restaurar mi relación contigo, quiero reconciliarme contigo. Y allí, junto con eso, las demás cosas por las cuales seguramente usted se va a examinar y va a encontrar también requieren ajustes delante de Dios, las va a poder ajustar y en su momento, Señor, fui duro para perdonar, perdóname. He sido una persona que he hecho esto que no ha estado bien a la luz de palabra, perdóname. Pero el principal paso que debemos dar es volver al Señor para que Él sea nuestro primer y único, el más importante amor. Por eso,
el Señor habla de las consecuencias de si no se atiende a este consejo. Dice, si no lo haces, iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Aquí es donde vemos a aquel que dice que tiene las estrellas en su mano derecha y son las iglesias, ¿sí? Y dice que está allí los ángeles de cada iglesia, y dice que él está en medio de los candelabros. Él dice, hay un candelabro, el de esta iglesia, el de esta iglesia. Hay iglesias que se han cerrado por esto, porque han dejado su primer amor y han sido obras y obras y obras, y finalmente terminan claudicando porque el Señor quita el candelabro de su lugar. Hay personas que han tenido unos dones especiales, han visto cómo el Señor les respalda, pero de un momento a otro dejaron al Señor su primer amor, y hoy ven, hay ministerios frustrados, fracasados, porque sus palabras no dan el fruto que se esperaría, y hoy no están respondiendo bien a lo que el Señor les está dando para ministerio. Y allí el Señor dice que cuando dice, quitaré tu candelabro en su lugar, está diciendo que quitará su presencia y su gloria, como se lo dijera él a Moisés. Váyanse ustedes allá a recorrer el camino a la tierra prometida, pero mi presencia no irá con ustedes. Pueden conquistar lo que quieran, pero mi presencia no va con ustedes. Y allí es donde Moisés, comprendiendo lo relevante de la presencia del Señor en ese caminar, le dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no damos un paso. Y muchos nos hemos atrevido a seguir avanzando con nuestras capacidades, con nuestros talentos, sin tener la presencia del Señor, porque se ha cortado esa relación con Él. Y Él dice, quitaré mi presencia y mi gloria de ti. Tendrás algunos frutos, pero yo ya no estaré contigo, mi presencia no estará contigo. Ese poder espiritual y esa influencia que te acompañaban, la voy a quitar. La voy a quitar. Esa bendición espiritual que tanto te acompañaba, se va a retirar de tu vida. Pero hay una promesa. El versículo 7 de este capítulo 2 da esta promesa y dice, si alguien tiene oídos, que ponga atención lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Mira esto tan importante. Es una carta a Éfeso, sin embargo lo hace en plural. Les dice a las iglesias lo que el Espíritu de Dios, esto es el Espíritu Santo, lo que le está diciendo a las iglesias, si alguien tiene oídos. Y yo quisiera, hermano, y yo quisiera, amigo, amiga en Cristo, que usted tuviera esos oídos hoy, como creo el Señor quiere que los tengamos, unos oídos espirituales prestos para escuchar su voz. Y dice, preste atención a esto, a los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré a comer el fruto del árbol de la vida. Ese árbol crece en el hermoso jardín de Dios. Qué bonito, qué hermosa es esta promesa al Señor. Nosotros nos acercamos a Él arrepentidos por haberle hecho a un lado, porque aún podemos estar congregándonos, aún podemos estar ejerciendo un ministerio, pero haber roto el vínculo de la relación personal con el Señor y estar haciendo algo de nuestras fuerzas que aparenta que el Señor está con nosotros, cuando realmente seguramente su presencia ya. Y el Señor está diciendo, yo no quiero quitarte mi presencia, yo quiero seguir adelante contigo, allá en la empresa, en tu hogar, como sacerdote de tu casa, como la mujer sabia que debe edificar su casa, como ese hijo que quiere ser un hijo responsable, que quiere salir adelante en las manos del Señor, como ese ministro, como ese hombre de Dios, esa mujer de Dios que en la universidad quiere brillar, en el trabajo quiere salir adelante, como aquel que comprende que en estos tiempos se necesitan hombres y mujeres valientes para que arrebaten el reino de los cielos. Miren, mis hermanos, hay personas que se necesitan con grandes calidades y necesitan principalmente tener la presencia de Dios en sus vidas, el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Y hoy el Señor nos está diciendo, yo quiero estar ahí, yo no quiero quitarte nada de eso, yo quiero antes al contrario darte aún más. Pero tengo contra ti que mi primer amor, lo que yo significaba para ti, ya no es así. Por eso, si tienes oídos y escuchas esto, si prestas atención lo que mi Espíritu Santo te está hablando, porque no todos tienen esos oídos dispuestos para el Señor, examínese si usted hoy los tiene. Y Él dice, si es así, quiero que sepan lo siguiente, y esta es mi promesa para ustedes, dice el Señor a los efesios. Lo está diciendo a la iglesia nuestra, lo está diciendo a la iglesia hoy de Colombia, lo está diciendo a la iglesia del mundo. Si ustedes
prestan atención a lo que les he dicho y vuelven a tener una relación estrecha conmigo y buscan al Dios Todopoderoso, no las obras de Dios, no los milagros de Dios para hacerlos, sino al Dios de los milagros, al Dios de la obra, entonces, si ustedes logran salir adelante de todas estas presiones que les están arrastrando fuera de mí y que tratan de robarle la comunión conmigo, si ustedes no dejan de confiar en mí, si fortalecen su confianza en mí más que en cualquier otro ser o cualquier otra influencia, únicamente en mí les daré a comer el fruto del árbol que da vida. Hace referencia allí en Génesis al árbol de la vida, que cuando fueron retirados Adán y Eva, ellos no pudieron comer de ese árbol, pero es el árbol que nos está prometido para aquellos que hemos tenido una decisión por Cristo. Y ese árbol crece, dice la Escritura, en el hermoso jardín de Dios. Eso nos está hablando, contrario a lo que algunos manifiestan, que allá en el cielo van a ser solo calles de oro, mares de cristal. A eso lo hace referencia a la Escritura. Pero mira aquí, el cielo nuevo y tierra nueva habla de eso. Un hermoso jardín de Dios, una tierra nueva, renovada por el Señor. Es la esperanza que nos queda para aquellos que renovemos nuestra relación con el Señor. Si usted tiene una buena relación con Dios y considera que esta palabra no le es pertinente porque mantiene una estrecha relación con Dios, le felicito. Y solamente le digo, acuérdese que en Éfeso había una iglesia que era así. Pero un día todos los tejemanejes de la vida le fueron opacando. Brillaban por sus obras como cristianos, pero habían roto su vínculo de una relación, de una comunión con el Señor. Como hay riesgos en eso, también le invito a que ore para que no descuide su vida y mantenga una comunión estrecha con el Señor. Y si usted lo está haciendo y está comenzando, ya ha comenzado a raíz de esta pandemia, a raíz de esta cuarentena, usted ha comenzado a fortalecer su relación con Dios, le animo a que siga adelante, a que cuando termine esta cuarentena, usted no vaya a bajar otra vez la guardia y salga como loco y nuevamente deje a Dios a un lado, sino que mantenga el hábito que ha empezado a desarrollar de una relación con el Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor porque este ha sido un tiempo en donde Dios nos ha hablado y nos está con su amor. En medio de todas las circunstancias que estamos viviendo, nos está diciendo, vuelvan a mí. Vuelvan a mí. Yo te amo. ¿Tú me amas? Padre, muchas gracias por este tiempo que nos has concedido, por tu palabra. Muchas gracias porque de alguna manera, algunos nos identificamos como si fuéramos de Éfeso, Señor, de esa iglesia allí. Personas que hemos estado luchando por hacer lo que dice tu palabra, Señor, enfrentando la adversidad, las dificultades, el sufrimiento, la persecución, sacando a los herejes, Señor, y distinguiendo quién está en palabra de herejía para cerrarle la puerta. Pero también entendiendo, Señor, que en medio de todas las cosas, el ajetreo diario nos ha llevado, sin darnos cuenta, a perder una relación contigo estrecha. Y nos causa dificultad orar, adorarte, expresarte un cántico de alabanza. No sale de nuestros labios con libertad, Señor. Estamos secos espiritualmente algunos. Expresarte, Señor, nuestras necesidades, orar por otros, compartir de ti con otros, meditar tu palabra y hacer conforme a lo que ella está escrito, Señor. Y hemos creído que porque algunas cosas nos salen bien, seguramente tú estás de acuerdo, Señor, con nosotros. Y hoy te pedimos, perdónanos, Señor. Perdónanos porque eres el que debe ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Mi primer amor eres tú. Y hoy volvemos a ti, Señor, y queremos, Dios, estrechar nuestra relación contigo, como ese Padre que está cuidando de sus hijos, que nos pastorea, que nos levanta, que nos guía, aquel que quiere que nuestro candelabro, Señor, alumbre de una manera maravillosa y tenga incidencia en una humanidad, en una sociedad necesitada
de hombres y mujeres que te reflejen a ti, pero no solo con los hechos, sino también con una relación íntima contigo. Amén. Muy bien, permítanme recordarles que nos estamos reuniendo todos los días de lunes a viernes, 7 de la mañana, vía Skype en El Amanecer con Dios. Si usted quiere participar de ello, yo estoy enviando la invitación por medio de WhatsApp, pero la dirección es Caleb GM90, Caleb de Josué y Caleb, G de Gregorio, M de Marlene, 90 del año en que nos casamos, Caleb GM90@hotmail.com. Usted allí digita eso e inmediatamente puede entrar con nosotros. Yo envío las invitaciones y es así, por favor, marque mi número 317-649-2541 y yo le incluyo en esa lista para que participe de 7 a 8 de la mañana del Amanecer con Dios. Los jueves, 7 de la noche, tenemos nuestro coffee break de 7 a 9 de la noche. Y el próximo domingo continuaremos con otra carta a otra de las iglesias en donde tal vez el Señor nos llegue a hablar. Dios me les bendiga. Niños, feliz semana. Ayuden a sus papis. Les amo. Bendiciones.